lo estimula la hormona de crecimiento. Estimula la síntesis de proteínas. ¿Para qué? Porque acuérdese que las proteínas son las que me van a permitir el crecimiento de los músculos. Entonces, en la medida que el hueso va creciendo, los músculos también tienen que crecer, ¿cierto? Los músculos tienen que crecer. Entonces, ¿quién estimula eso? Pues la hormona de crecimiento, para que todo lo que el niño consuma, si estamos hablando, por ejemplo, de un niño, desde el momento del nacimiento hasta que termina la adolescencia, todo lo que él consuma, esa proteína que él consume, sea transformado en mioblastos, o sea, células musculares. Las personas que de repente, si hay alguna persona acá que vaya al gimnasio y toda esa cuestión, ¿qué le dicen en un gimnasio? Consuma mucha ¿qué? Proteína. Porque para que esa proteína se transforme en fibras musculares, y en la medida que eso se transforme en fibras musculares, pues el músculo va a ir creciendo y va a tener la propiedad de ese músculo de hipertrofiarse, y en esa medida que el músculo se hipertrofia, entonces va a haber desarrollo de la masa muscular. Nada saca una persona a dos cosas. Por ejemplo, ir al gimnasio y no consumir proteína, ¿sí? Lo que tiene de músculo se va a hipertrofiar, pero no puede ir más allá. ¿Por qué? Porque no hay quien estimule la formación de fibras musculares. Por eso siempre que van a un gimnasio le dicen consuma mucha proteína, proteína de origen animal, ¿sí? La carne de res, el pollo, el pescado, que son las fibras, o sea, son las proteínas que más favorecen el crecimiento, la formación de fibras musculares, ¿cierto? Ustedes han visto de pronto, pero ya esto es como exagerado, bueno, los fisicoculturistas que se comen en un desayuno hasta 8 huevos, ¿sí? En un desayuno hasta 8 huevos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ¿qué proteínas hay ahí? La albúmina. Y esa es una de las proteínas que más favorece el desarrollo de fibras musculares. Ahora tenemos que venden unos tarrados así, que son ¿qué? Pura proteína. Son pura proteína, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero que nada saca, y ahora viene la otra parte que les decía, nada saca uno tomarse eso, comerse todo ese botón de proteínas y comerse esos batidos y todo eso si yo no hago el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer en el evento que la persona tome eso y no haga ejercicio? ¿Estimular qué? ¿Estimular qué? ¿Y qué forman los adipocitos? La grasa. La grasa. Sí. Ese es el efecto rebote de esos batidos, por así decirlo, que venden por ahí, ¿verdad? De que si la persona no hace ejercicio, esa proteína o esos elementos que están formando esas cosas, en vez de estimular la formación de fibras musculares, porque la persona no está estimulando, incentivando la formación de fibras musculares, entonces se va a convertir en ¿qué? En grasa, tejido adiposo, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra función tiene la hormona de crecimiento? Favorece la captación de glucosa. ¿Para qué? Hombre, si todas las células de nuestro cuerpo están creciendo, todas están creciendo, ¿qué necesita esas células? ¿Qué más necesita esas células? Energía. Energía. ¿Y de dónde va a salir esa energía? De la carbohidratos, de la glucosa. De la glucosa. Por eso es que una persona en la edad que ustedes están, ¿sí?, no va a sufrir de dos cosas y puede darse el lujo de comerse un marrano completo frito y se puede comer una heladería completa, se la pueden comer y no se les va a subir el azúcar ni la grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo de ustedes en este momento, en la edad que ustedes están, necesita mucha energía y coge cualquier gotica de grasa que entre, cualquier gotica de glucosa que entre, inmediatamente el cuerpo la capta. ¿Para qué? Pues para formar energía. ¿Para qué? Porque las células de ustedes están en crecimiento, ¿cierto? Y necesitan esa energía, pero el problema es el efecto rebote, ¿cierto? Que después de que ustedes terminen el desarrollo, ¿cierto? Una vez que ustedes terminen el desarrollo, más o menos hacia la edad de los 22, 23 años de edad, entonces ya cansaron, por así decirlo, al hígado para transformar
esa glucosa, esa grasa en energía, y entonces ahora viene lo contrario. Cualquier gotica de grasa que ustedes consuman, cualquier cubito de azúcar que ustedes consuman, inmediatamente se les va a ¿qué? A depositar. Y entonces cuando ustedes después del desarrollo empiezan a sufrir de dislipidemia, colesterol, triglicérido alto y el azúcar. Entonces ojo con eso. Bueno, muy bien. Masa muscular, la lipólisis, o sea, destrucción de la grasa para formar ¿qué? Energía. Bueno. Tenemos ahora otra hormona, que es la tirotropina, también denominada hormona estimulante del tiroides. Como el nombre me lo indica, la tirotropina lo que favorece es el crecimiento y el desarrollo de la glándula tiroidea en ese bebé que se está formando. Y una vez que ya se formó la glándula tiroides en ese bebé, estimula a que esa glándula tiroides produzca dos hormonas que ahorita más adelante vamos a ver, que se llaman la T3 y el T4. Luego vemos qué significa T3 y T4. Tenemos ahora la hormona estimulante de los melanocitos. Esta hormona actúa sobre unas células que nosotros tenemos en nuestra piel, que se llaman precisamente melanocitos. Y la función de esos melanocitos es producir un pigmento que se llama melanina. Y esa melanina es la que nos da el color de la piel. Entonces, en las personas blancas tienen en su piel pocos melanocitos. En las personas negritas tienen en su piel muchos melanocitos, ¿cierto? Bueno. Y tenemos las tirotrópicas, las hormonas gonadotrópicas, que son dos, la FSH y la LH, que ya nosotros hemos hablado anteriormente mucho de estas dos hormonas. La hormona foliculante, estimulante del folículo, como si ustedes se acuerdan cuando vimos reproductor femenino, la folícula estimulante es la que inicia el proceso de maduración de las células germinales. Acuérdense que cuando una mujer está en embarazo y su bebé es femenino, hay una descarga de estrógenos y progesterona en la bebé que hace que esas células germinales den un paso de maduración y se conviertan en ovogonias. Y cuando la niña nace, en sus ovarios ya no hay células germinales, sino que hay ovogonias. Entonces, y los ovocitos son al final. Entonces, ¿qué hace la FSH y LH? Esas ovogonias se mantienen así hasta la adolescencia. Cuando la mujer entra ya en la adolescencia, que empieza a ver por parte de la hipófisis esa producción de FSH y de LH, esa FSH y LH actúan sobre el ovario para que esas ovogonias, ¿sí? Esas ovogonias empiecen a madurar. Acuérdense que eso no se hace total. O sea, no es que todas las ovogonias van a madurar inmediatamente, no, sino que eso es selectivo. Algunas ovogonias, las que están más cerca hacia la periferia del ovario, entonces empiezan a pasar a ovocito a folículo primordial, folículo primario, folículo maduro, y dentro de ese folículo maduro está el ovocito, que es la parte que es fecundada. ¿Sí? ¿Qué más hace esa FSH? Estimula a que el ovario produzca estrógenos. Y si de repente ustedes se acuerdan también el dibujo que les hice, los estrógenos comienzan, una vez que la mujer deja de menstruar, comienzan a proliferar el endometrio. ¿Hasta cuándo actúan esos estrógenos? Más o menos unos 12, 24 horas antes de que se produzca la ovulación. Entonces más o menos hacia día 13 del ciclo, los estrógenos están proliferando el endometrio. ¿Y qué hace en el hombre esa FSH? Estimula el proceso de espermatogénesis, que también ya nosotros por allá lo hablamos en reproductor. Muy bien. La otra hormona gonadotrópica, la luteinizante, la LH. ¿Qué hace la LH? Acuérdense que la LH, cuando la mujer deja de menstruar, le ayuda a la FSH a madurar. Al principio acuérdense que la FSH solita, la que empieza a madurar ovogonias. Luego cuando ya la mujer, justo cuando la mujer deja de menstruar al día siguiente, ese proceso de maduración ya no se hace solo con la FSH, sino junto con la LH.
Cuando ya ese folículo está maduro, día 13 del ciclo, la FSH le dice a la LH, listo, ya el folículo está maduro, me voy a descansar. Ya este cuento ustedes lo conocen. Entonces la LH le dice, fresca hermana, váyase. Entonces la FSH comienza a bajar y la LH a subir. ¿Por qué? ¿Por qué la LH se sube? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Por qué se sube la LH? ¿Para qué se sube la LH si el folículo ya está maduro? Para que se inicie la menstruación. ¿Para qué? Se inicie la menstruación. Para el proceso de fecundación. ¿Para qué? El proceso de fecundación, por si llegaba a ver. La LH produce progesterona. Niñas, a ver las mujeres del grupo y los hombres también, porque después se le meten esos goles. Mi amor, ¿te acuerdas que hace 3 meses tuvimos relaciones sexuales? Estoy embarazada, tengo un mes de embarazo y ustedes la creen. ¿Para qué? La ovulación, ya el folículo está maduro. El folículo está maduro, ¿qué se necesita? Que se salga el folículo del ovario y eso se llama como ovulación. Entonces, cuando los niveles de LH llegan a los niveles más altos, día 13, 14 del ciclo, la LH produce la ruptura del ovario y ahí sale el folículo maduro. Y a ese proceso se llama ovulación. Estimula también la LH la producción de progesterona. Acuérdense que empezó la LH, ahí los estrógenos que produjo la FSH comenzó a producir estrógenos para ir proliferando el endometrio. ¿Sí? ¿Hasta cuándo los estrógenos ayudan a proliferar el endometrio? Hasta la ovulación, antecitos de la ovulación. Cuando la LH se sube, los estrógenos comienzan a bajar y comienzan a subirse la progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Continuar lo que estaba haciendo los estrógenos, continuar proliferando el endometrio. ¿Hasta cuándo más o menos? Hasta el día 17, 18 del ciclo, en el que el endometrio ya es lo suficientemente proliferativo, o sea, grueso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por si de pronto hay embarazo. ¿Sí? Más o menos el embarazo ocurre entre el día 17, 16, ¿sí? El 14, del 14 hacia el día 18, 19 del ciclo, más o menos en promedio, ¿sí? Porque no todas las mujeres ovulan el mismo día, ¿sí? Entonces, ¿correcto? Entonces, el endometrio tiene que estar proliferativo, porque si de repente esa paciente no está planificando, está buscando un bebé y se produce fecundación, el endometrio tiene que estar grueso, proliferativo, porque acuérdense que ahí en el endometrio es donde se implanta el cigoto. Hubo fecundación, entonces ya, ¿dónde es que se produce la fecundación? En el cervix, sí. En el endometrio. Ajá. En el endometrio. ¿En la ampolla? ¿Cómo? ¿En la ampolla? En la ampolla se produce la fecundación. ¿Sí? Entonces ya ese cigoto viaja de la ampolla al istmo y entra, cae al útero. ¿Y a dónde va a llegar al útero? Donde encuentra el endometrio. Entonces allá se implanta y allá se va a criar ese embarazo. ¿Sí? Allá se va a desarrollar el embarazo, en el endometrio. Que como ese endometrio estaba grueso, proliferativo. ¿Y qué significa que esté proliferativo? No solamente era que estuviera grueso el endometrio, sino que tiene muchas glándulas endocervicales que producen glucógeno y tiene muchos vasos sanguíneos. ¿Para qué? Pues para nutrir el embrión. ¿Sí? Para nutrir el embrión. Porque acuérdense que todavía no hay placenta. Entonces, ¿quién mantiene el embarazo las primeras 20 semanas de gestación? Dice, pues yo, porque yo voy a ser el papá, ¿cierto? La progesterona. Los estrógenos y la progesterona. ¿Pero más quién? La progesterona. Tan pronto, vamos a ver acá. Listo, se produjo embarazo. ¿Cómo sabe usted que tiene que empezar a trabajar por 3 personas? O sea, desde que hubo embarazo, el cauchito estaba rompido,
¿Cómo sabe usted que quedó en embarazo? Porque ella lo llama a los 3 meses y le dice, ya a los 3 meses lo llama. ¿Recuerdas que hace 3 meses tuvimos relaciones sexuales? Y soy en embarazo, felicitaciones, papá, Tana. ¿Cuánto tienes de embarazo? Dice Tana. 8 días. Me retiro a estudiar radiología. Y después usted va a ser el primero que porque el niño le sale como raquemadito. Correcto, porque acuérdense que tan pronto se produce el embarazo, ese cigoto produce una hormona que se llama beta-HGC, fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. Y esa beta-HGC solo se produce en 2 momentos. Uno el embarazo y el otro cáncer no. Pero tiene que ver Un tumor, cuando hay un tumor que se llama mola hidatidiforme, la mola hidatidiforme. ¿Sí? Entonces, en ese momento que se produce la beta-HGC, el ovario se dio cuenta, miércoles, allá hay una vaina, allá donde la vecina, ¿cierto? Es el mismo, digo que él la apoya, se está produciendo una hormona que se llama fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. Entonces, el ovario le dice a las células, hermanas, habemos fecundación. A producir más qué? Progesterona y a producir más estrógenos para mantener el embarazo. ¿Por qué? Porque todavía no hay placenta. Todavía no hay placenta. Se está empezando a formar la placenta en esa primera semana de gestación a través de una cosa que se llama la masa celular externa y que en la segunda semana de gestación esa masa celular externa se divide en 2 o se diferencian 2 capas de células. La más periférica que se llama sincitotrofoblasto y la de abajo citotrofoblasto. Esas son las que están produciendo la beta-HGC, esas células de la masa celular externa. ¿Pero qué? Listo, se está formando la placenta. Pongámosle que en la semana 8 ya se está formando la placenta, pero esa placenta estará madura, no puede producir hormonas. Por eso es que le toca al ovario mantener el embarazo durante las primeras 20 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque la placenta es inmadura y la placenta no es todavía, la producción hormonal de la placenta no es lo suficientemente alta todavía para mantener ese embarazo. Ya en la semana 20, finalizando la semana 20 de gestación, ¿sí? es cuando ya la placenta está madura y produce una buena carga de hormonas, y no solamente estrógenos y progesterona, sino otra carga de hormonas, la beta-HGC la sigue produciendo y otros, colesterol y toda esa cuestión. Y entonces la placenta le dice a los ovarios, listo, yo ya estoy madura, yo mantengo de aquí en adelante el embarazo, o sea, a partir de la semana 21, ¿correcto? Hasta el momento del parto. Bueno, muy bien. Listo, eso en cuanto a la adenohipófisis. Ahora pasemos a la neurohipófisis, que son 2 hormonas las que produce. Primero la hormona antidiurética, también llamada vasopresina. ¿Anti qué significa? ¿Anti qué significa? ¿Como anterior? No. Anterior es pre. Que no produce. Que no produce. Anti es que no deja. Diurética, diuresis, no deja la diuresis. Entonces lo que hace la hormona antidiurética es disminuir, enlentecer, por así decirlo, el proceso de filtración glomerular, o sea, disminuir, enlentecer el proceso de formación de la orina, ¿sí? Y finalmente la otra hormona que produce la hipófisis posterior se llama oxitocina. La oxitocina solo se produce en la mujer y solo se produce en una condición de la mujer y es embarazo. Si la mujer no está en embarazo, no produce oxitocina, ¿sí?
¿Qué hace la oxitocina? La oxitocina tiene dos funciones. En el momento que ya el embarazo está a término, o sea que el embarazo normalmente es entre 38 y 40 semanas, ¿sí? En el momento que ya el embarazo está a término, la oxitocina le da la orden al miometrio para que empiece a contraerse. Y esa contracción es la que me produce el trabajo de parto. La oxitocina es la responsable del trabajo de parto, de las contracciones uterinas. Y la segunda función, la segunda función de esa oxitocina es, acuérdense que en esa paciente embarazada les había dicho yo que la prolactina forma la leche y la almacena en una cosa, en un depósito que se llama acinos mamarios. Hasta ahí llega la prolactina. Pero ¿quién saca esa leche de ahí? La oxitocina. La oxitocina es la que favorece la contracción de esos acinos mamarios para que se produzca la salida de la leche, se produzca la lactancia. Bueno, muy bien. Ok, preguntas, dudas, inquietudes. Por ahora. Señor. Cuando se hace un macroadenoma hipoficiario, ¿altera la función? La principal hormona que se afecta en un adenoma hipoficiario es o sea, hay tres hormonas. No, el adenoma no afecta toda la producción de hormonas, sino que principalmente tres hormonas. La que primero se afecta es la prolactina, luego sigue la hormona de crecimiento y luego sigue la adrenocorticotropina. Por eso los pacientes que tienen un adenoma hipoficiario, un macro o un microadenoma hipoficiario, pues más el macro, lo primero que se le va a ver afectada es la prolactina, que produce hiperprolactinemia. Si es una mujer con esa hiperprolactinemia, entonces la paciente va a empezar a botar leche, va a haber formación de leche esa paciente sin estar en embarazo. Entonces esa paciente va a tener galactorrea. Segundo, se le atrasa el periodo, va a tener irregularidad menstrual. ¿Está buscando el joven allá galactorrea? ¿No? Próxima clase, seminario de O. Galactorrea. Y eso le genera retraso menstrual. Por eso las pacientes que tienen adenomas hipoficiarios tienen irregularidad menstrual y tienen infertilidad. Porque no están ovulando. No están ovulando. ¿Sí? A propósito del seminario que le puse, ¿ustedes no me tenían que hacer un seminario alguno? ¿Por castigo? ¿No? Es un déjà vu. Ojo, todo lo de ojo. ¿Listo? Muy bien. En el hombre, ginecomastia. Acuérdense que, ahorita lo vamos a ver, la glándula mamaria del hombre es una glándula atrofiada. Entonces, nosotros producimos prolactina, pero muy poca prolactina, ¿cierto? Y en estos pacientes se le va a producir el aumento de la prolactina y se le desarrollan las glándulas mamarias, entonces ginecomastia. No es frecuente, pero, nunca lo he visto, pero sí he leído casos de hombres con ginecomastia y galactorrea, o sea, botando leche. No es frecuente, o sea, sí es frecuente la ginecomastia, ¿sí? Que les crece la glándula mamaria, que toca operar, ¿sí? ¿Qué más en el hombre? Síndrome de árbol caído. Ustedes no saben eso, ¿no? Bueno, muy bien. Preguntas. ¿No question? Bueno, seguimos ahora con glándula mamaria. Como les decía, la glándula mamaria, ojo, ¿qué es una glándula mamaria? La glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada. Glándula sudorípara modificada que tiene actividad hormonal. ¿Cuál es la actividad hormonal de la glándula mamaria? La prolactina. Y como nosotros producimos poca prolactina, pues se atrofia esa glándula mamaria en nosotros, ¿cierto? Mientras que en la mujer, como la producción de prolactina es alta, pues se desarrolla esa glándula mamaria. Muy bien. La glándula mamaria está constituido por 4 elementos importantes.
Los dos tejidos que forman principalmente la glándula mamaria son tejido adiposo y tejido glandular. El tejido adiposo, pues es grasa. La glándula, tanto en hombres como en mujeres, la glándula mamaria está constituido por tejido adiposo, está constituido por grasa, ¿cierto? Y adentro va a ir un tejido que es el tejido glandular. Acá. Entonces acá tenemos la glándula mamaria. Esto amarillito clarito que ustedes ven es el tejido adiposo. Y esto azulito celeste es el tejido glandular. Es el tejido glandular. Eso que ustedes ven acá, estos depósitos grandes, son los acinos mamarios. Ahí es donde cuando la mujer está en embarazo, la prolactina forma la leche y las almacena acá. Los va almacenando ahí esa leche. Y de esos acinos mamarios van a salir unos conductos que se llaman los conductos galactóforos. Conductos galactóforos. ¿Sí, señor? Sebastián, se puede retirar si tiene mucho sueño, si está enfermo se puede ir a la... Señor. ¿Qué? Que dicen que se le tapa, Los conductos galactóforos producen pastillas. ¿Y por qué se le tapa? ¿Qué es lo que tapa la No. Ya ahorita le respondo a su pregunta. Entonces, salen los conductos galactóforos, que son muchos, son alrededor de unos 15 a 20 conductos galactóforos. Esos conductos galactóforos se originan en la parte profunda y se van hacia la periferia. En la medida que están llegando a la periferia, los conductos galactóforos se van uniendo. Total que cuando ya está llegando los conductos galactóforos a la periferia, solamente hay entre 6 a 8 conductos galactóforos. Y esos 6 a 8 conductos galactóforos se unen y me van a formar lo que es el pezón. Entonces, cuando una paciente por hipoestrogenismo, bueno, por la causa que sea, si es una mujer en climaterio o perimenopáusica, es debido a la baja de estrógenos, es que se tapan esos conductos. En una mujer lactante, resulta que nosotros aquí a nivel de la piel, nosotros tenemos normalmente unas bacterias en nuestra piel, eso se llama flora bacteriana normal, o sea, no nos hacen daño, no nos son agresivas. Por ejemplo, esa bacteria se llama Staphylococcus epidermidis. ¿Qué pasa en una mujer que está lactando? Que tiene que haber previamente una puerta de entrada para que ese estafilococo entre y lesione la glándula. Entonces, por ejemplo, la mamá está lactando, ¿sí? Ya el niño dejó de lactar, no se limpia la areola y el pezón, se reseca la saliva es ácida, ¿sí? Se reseca la saliva y esa saliva empieza a resecar, eso se llama hiperkeratosis, empieza a lesionar la piel de la areola del pezón, con todo, o sea, pues digamos como haciendo una analogía, lo que sucede en los herpes labiales, ¿sí? Empieza la piel a tornarse reseca y llega un momento en que se cuartea la piel. Allá sucede lo mismo, solo que ahí se llama eczema. Ese cuarteamiento de la piel, que se abre la piel, es la puerta de entrada para que el estafilococo entre y colonice esos conductos, ¿sí? Los colonice, se produce la inflamación y se produce la mastitis y se cierran también esos conductos. Por eso, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver una paciente con una mastitis, la glándula mamaria es grande, turgente, eritematosa, hipersensible, duele. ¿Por qué? Porque no se está drenando la leche. ¿Por qué? Porque los conductos están tapados. Profe, creo que ese daño es irreversible, No. Fibrosis, ¿no es que crea? ¿Cómo, señor? Eso crea como una fibrosis. Si se le pone tratamiento rápido a la paciente, sí. O sea, apenas la paciente empieza a sentir dolor en la mama y que siente como endurecida la mama y de pronto se da cuenta que no está saliendo mucha leche, se le pone tratamiento, no pasa la fibrosis. El problema es que esa leche, por así decirlo, y perdónenme la expresión, esa leche se coagula, se seca y eso es lo que continúa tapando y es lo que me forma la fibrosis. Pero digamos que en términos normales,
Perdón, disculpe. Esa fibrosis ya no se da. ¿Por qué? Pues que porque rápidamente se hace el diagnóstico de una mastitis en la paciente. Entonces lo primero que hay que hacer es liberar esa leche. Esa leche no sirve para lactar. Entonces la mamá no puede seguir lactando. ¿Sí? Entonces se pone a ordeñar a la paciente. Hay unos extractores para que la paciente se ordeñe, saque esa leche y esa leche se tiene que botar. ¿Sí? Porque no sirve ni siquiera para llevarlo a un lactario, para llevarlo a un banco de leche. ¿Por qué? Porque esa leche está contaminada. 1, 2. La siguiente fase del tratamiento simultáneamente, además de que uno le ordena a la paciente que se coloque, se ordeñe, que bote esa leche, es colocar antibióticos para contrarrestar el estafilococo. ¿Sí? Entonces es una leche que por el lado que ustedes la miren no sirve para lactar. Entonces, antes de que se forme un absceso, ¿no? Por eso le pone uno el antibiótico. Y tercero, le coloca un analgésico, pues para ayudar a desinflamar y disminuir el dolor, porque es bastante doloroso lo que dicen las pacientes, es muy, 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 muy doloroso. ¿Sí? Bueno, muy bien. La mama desde el punto de vista topográfico está dividido en 4 cuadrantes, 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores. Entonces aquí tendríamos la axila, los 2 cuadrantes superiores son de superomedial, superolateral, y los 2 cuadrantes inferiores, inferomedial, inferolateral, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque en las imágenes que ustedes van a mostrar, que van a hacer, ustedes tienen que decir en dónde se muestra la imagen, la zona, ya sea de inflamación o la masa, lo que sea, en qué cuadrante, cuál de esos cuadrantes es donde se encuentra la lesión. Bueno, en cuanto a la irrigación, perdón, un recetico. Muy bien. La irrigación. La mama es una de las zonas. Bueno, hago una aclaración. Ustedes me han escuchado decir la mama, no el seno. Seno, la palabra seno significa espacio. El seno es este, en medio de las 2 glándulas mamarias. Esto es el seno. Y está aquí arriba en la cabeza el seno de la dura madre, que es donde se inicia el drenaje venoso del encéfalo. Tenemos los senos paranasales, son espacios. Entonces está incorrecto decir seno, y eso sí los van a regañar a ustedes en los sitios de práctica, porque no, que entonces el seno, entonces el seno, el coseno, el tangente, el cotangente, sáquenle el seno y el coseno, esa vaina, a ver. Entonces, por favor, nada de seno, mama o glándula mamaria. Muy bien, entonces nosotros tenemos unas arterias muy importantes. Por ejemplo, las arterias intercostales anteriores, que como el nombre lo indica, son las que van a irrigar los espacios intercostales anteriores, van a dar unas ramas hacia los cuadrantes mediales de la mama. ¿Sí? Esas arterias intercostales anteriores son ramas de una arteria que viene bajando acá en el tórax, que se llama la arteria torácica interna o mamaria interna. Anteriormente se llamaba mamaria interna porque pues, la mayor cantidad de ramas que da la mamaria interna, que son las intercostales anteriores, pues van a ir hacia la mama. Entonces ya no se llama mamaria interna, sino torácica interna. Entonces esa torácica interna me va a dar las arterias intercostales anteriores, que de esas intercostales anteriores van a dar unas ramas que van a ir hacia los cuadrantes mediales de la mama. Tenemos ahora otra arteria, que es la arteria torácica lateral y toracoacromial. Ambas son ramas de la arteria axilar. Esa arteria axilar no es más que la misma arteria subclavia, que por allá vimos nosotros en el callado aórtico, esa arteria subclavia, tanto izquierda como derecha, que bajo clavia clavícula. Entonces esa arteria, una vez se forma, va por debajo de la clavícula y entra a la axila, y en ese momento que entra a la axila
ya no se puede llamar subclavia, sino que, perdón, ya no se puede llamar subclavia, sino que como está en la axila se va a llamar arteria axilar. Y esa arteria axilar me da estas dos ramas, la toracoacromial y la torácica lateral, ¿sí? La toracoacromial irriga principalmente el cuadrante superolateral y la torácica lateral irriga también los cuadrantes laterales de la mama. Tenemos ahora otras arterias que en menor cantidad emiten ramas hacia la mama, que son las intercostales posteriores, que me van a irrigar los espacios intercostales posteriores, y en términos generales la mayoría de las arterias intercostales posteriores se originan de la aorta torácica descendente. Y finalmente tenemos la arteria frénica, que esa arteria frénica es, acuérdense, la frénica inferior es la primera rama que me da la aorta a nivel abdominal y da unas ramitas que atraviesan el diafragma e irrigan los dos cuadrantes inferiores de la mama. Bueno, entonces acá tenemos, esta es la arteria torácica interna, esta es la arteria torácica interna y me está dando estas ramas que son aquí salen las intercostales anteriores y de esas intercostales anteriores salen estas ramas que me van a irrigar los cuadrantes mediales de la mama. Acá tengo la arteria subclavia y me da esta que es la toracoacromial y esta que es la torácica lateral, que me van a irrigar los cuadrantes laterales de la mama. Y aquí en abdomen, imaginémonos que por acá está el músculo diafragma, la aorta torácica pasa al hiato aórtico y se me convierte en aorta abdominal, y la primera rama que me da es la frénica inferior, que atraviesa el diafragma y me va a irrigar los cuadrantes inferiores de la mama. Muy bien, en cuanto al drenaje venoso es igual que el arterial, entonces tendremos unas venas que salen de la mama, de los cuadrantes mediales, y van a terminar en esta vena que se va a llamar la vena torácica interna, y esa vena torácica interna drena en la vena subclavia. Tendremos acá la vena torácica lateral y la vena toracoacromial, que son ramas de la vena axilar, ¿cierto? Es igual, simplemente que va en sentido contrario. Muy bien, en cuanto a los linfáticos, ustedes han escuchado y desafortunadamente el cáncer de mama es una de las principales patologías que genera muerte a nivel mundial. En Colombia el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mama como tal tiene mucho drenaje linfático, tiene unas cadenas ganglionares muy grandes a donde llega la linfa de diferentes partes del tórax, ¿sí? Entonces, el 75% de la linfa de la mama drena a los ganglios axilares. Esta cadena ganglionar axilar está dividida entre los superiores, los centrales y los inferiores. Por eso es que le dicen a una mujer que siempre que se haga el autoexamen de mama, primero se examine la mama como tal, los cuadrantes, ¿cierto? Que haga una expresión del pezón, o sea, que comprima el pezón para descartar que no esté saliendo ninguna secreción, y finalmente palpe la axila para descartar que no haya adenopatía axilar, o sea, crecimiento de los ganglios axilares. ¿Por qué? Porque el 75% de la mama drena acá a los ganglios axilares. El riesgo de repente que si la paciente tiene alguna masa cancerosa neoplásica en la mama, pues que alguna de esas células migren hacia los ganglios axilares y de los ganglios axilares se puede repartir a algunas partes del cuerpo. Esta es la primera cadena ganglionar. El resto del porcentaje de la linfa, o sea, el 25% de la linfa restante, drena hacia los ganglios paraesternales, o sea, los que están al lado y lado del esternón, a los claviculares, tanto supraclaviculares como infraclaviculares, y finalmente a los frénicos. Esas son las 4 principales cadenas ganglionares de la mama. Acá tenemos
los paraesternales, estos que ustedes ven acá, son los paraesternales, acá vemos los axilares, aquí vemos los diafragmáticos, y aquí tenemos los claviculares, supraclaviculares y los infraclaviculares. Esas son las 4 cadenas ganglionares más importantes de la mama. Nuevamente, acá están los axilares. Se me olvidaba. Acá están los axilares, acá tenemos los paraesternales, los infraclaviculares, aquí arribita estarían los supraclaviculares, aquí estarían los diafragmáticos. Y hay otra cadena ganglionar que no es tan grande como estos que acabamos de ver, que son los contralaterales. Entonces hay unos linfáticos que salen de los paraesternales, salen pero para la mama contralateral. Ahora también a través de ellos podemos entender cómo, por ejemplo, un cáncer de mama, por ejemplo, que la paciente tenga un cáncer de mama en la mama derecha, ¿por qué le puede aparecer una masa cancerosa en la mama izquierda? ¿Por qué? Porque existen esas cadenas ganglionar contralateral. No es muy frecuente. O sea, tiene que estar como el cáncer muy avanzado en esa paciente para que de repente algunas células neoplásicas agarren los linfáticos contralaterales y se vayan para la mama contraria y me generen una siembra ya de células neoplásicas, ¿sí? No es muy frecuente, pero no podemos olvidarnos. Bueno, preguntas. Preguntas sobre mama. Bueno, sigamos con la glándula tiroides. La glándula, ¿hasta qué hora es la clase? 8:40, bueno, tenemos tiempo. Muy bien, la glándula tiroides es una glándula endocrina que se encuentra ubicada en la parte anterior central del cuello, justamente por delante de un cartílago de la laringe que se llama el cartílago tiroides. Nosotros ya por allá vimos hace algún tiempo, cuando vimos respiratorio, vimos la laringe, que estaba constituido por cartílagos, y dentro de esos cartílagos, el esqueleto de esa laringe me lo formaba el cartílago tiroides. Que ese cartílago tiroides, ¿qué otro nombre recibe? ¿La cuál? La manzana de Adán. Y alrededor de ese cartílago tiroides giraban o encontrábamos otros cartílagos importantes, que era el cartílago cricoides, la epiglotis, el cartílago aritenoides, corniculado, cuneiforme. Muy bien, esa glándula adentro, perdón, esta parte la voy a explicar. Muy bien, las células que están adentro de la glándula tiroides producen una sustancia que se llama T4. ¿Quién estimuló a esa glándula tiroides a formar T4? Arriba la hipófisis, la hormona estimulante del tiroides, la TSH o tirotropina, ¿sí? Entonces la tirotropina que se produjo en la hipófisis baja y actúa sobre la tiroides. ¿Para qué? Para que la tiroides agarre 4 radicales yodo y me forme T4. ¿Qué significa T4? Tetrayodotironina. ¿Tetra qué significa? Yodo, pues que son radicales, 4 yodos, 4 radicales yodo que se unieron, ¿sí? 4 radicales yodo que se unieron. 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Qué más hace esa hormona estimulante de la tiroides, la que se produce en la hipófisis? Que esa tiroides sintetice una proteína que se va a llamar la tiroglobulina. Tiroglobulina, ¿sí? ¿Qué hace esa tiroglobulina? Esa tiroglobulina coge un radical yodo y se une a ese radical yodo, la tiroglobulina. Este que borré es este. ¿Y qué hace esa tiroglobulina con ese radical yodo? Se lo lleva para las células de nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo. Para poder realizar su metabolismo celular, cualquiera que sea, necesitan el yodo. ¿Sí? Necesitan el yodo. ¿Correcto? Listo.
Entonces en esta tiroglobulina se llevó este radical yodo por la sangre y se lo lleva para alguna célula de nuestro cuerpo. ¿Y qué queda acá? T3. Estos 3 radicales yodo se unen y me forman el T3, que se llama triyodotironina. Triyodotironina. Esto es un ciclo. Entonces se formó T3. Se formó el T3. Pero resulta que el T3 se tiene que convertir en T4. Entonces, ¿qué hace? Nuevamente esta señora tiroglobulina agarra el yodo que nosotros consumimos con la comida ¿sí? El yodo que nosotros captamos en la comida, ¿cierto? Ese yodo, la misma tiroglobulina, la lleva a la tiroides, a esas células coloidales que hay dentro de la tiroides, para que ese yodo se una al T3. 3 más 1 normalmente es 4. Entonces se forma ¿qué? Dentro de la célula tiroidea. T4. Y ahí se queda almacenada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando las células del cuerpo necesiten más yodo. Entonces vuelve y se arma ese ciclo. ¿Sí? La tiroglobulina, eso se llama desayonidación. O sea, cuando el radical T4 pierde un radical yodo. Desayonidación. ¿Sí? Este es un ciclo que se da constantemente. Por eso es que es tan malo nosotros tener una dieta baja en yodo. Porque entonces, ¿de dónde va a haber yodo para que el T3, que las células están pidiendo, ¿sí? se una a ese yodo y se me vuelva a formar T4? La producción de tirotropina o la producción de hormona estimulante del tiroides sigue normal. ¿Sí? Sigue normal. Y la producción de tiroglobulina sigue normal. El problema es que la tiroglobulina no tiene yodo que llevarle a la tiroides para que el T3 se convierta en T4. Y no tiene la tiroglobulina, pues obviamente si no hay formación de T4, pues no va a haber formación de ¿qué? Si no se forma T4, ¿qué no se forma? T3. T3. Porque acuérdense que el T3 sale del T4. Entonces, si no hay T3 para formar, ¿qué no habrá tampoco? Yodo. Y entonces a las células del cuerpo, la tiroides le dice es que tenemos escasez de yodo. Acuérdese que vamos a entrar en un proceso de recesión económica. Entonces, no tengo yodo para traerle. Entonces las células tienen que empezar a funcionar mal porque no tienen ¿qué? Yodo para poder funcionar. Y eso entonces es lo que se llama hipotiroidismo. Una enfermedad que ustedes van a ver muy frecuentemente, el hipotiroidismo. ¿Sí? Y lo mismo lo contrario. ¿Sí? Que la persona está consumiendo mucho yodo. ¿Verdad? ¿Por qué, señor? ¿Y el yodo, la fuerza mayor en qué alimentos está? La sal. Por eso, con todo el debido respeto, esas sales que venden por ahí, bueno, por sí que pues, con todo el debido respeto también digo eso, la sal no es muy costosa, ¿sí? Esa sal, pero de marca, Refisal y eso, no le estoy haciendo propaganda de Refisal, hago la aclaración, ¿sí? No es que el profe tiene acciones en Refisal, entonces a ver, le conviene, porque ya Julián va a decir eso. Entonces, hay unas sales que están más yodadas. ¿Por qué? Ustedes han visto cómo es el proceso de lo de la sal. Eso, ¿de dónde sale esa sal? Del banco. Entonces cogen y ponen al sol esa agua de mar y se va secando el agua, se evapora el agua y ¿qué le queda? Perdón. La sal no es un iceberg, es una montaña de sal. La sal que está aquí abajo, ya pegada a la arena, no tiene casi yodo. Y como hay empresas que les importan hasta lo último, pues esa es la que venden a 200 pesos la paca de lila. Sí, ella sala, claro, porque es cloruro de sodio. El problema es que no tiene yodo. No tiene yodo. Entonces, la persona, pues listo, sí, va a comer eso.
sangrito, bueno, normal, ¿sí? Pero no va a haber aporte de yodo. Y si a eso le agregamos que de pronto, ¿cuál es el otro, su merced, que por hacer dieta dejó de comer eso? ¿Cuál es el otro alimento que tiene mucho yodo que deberíamos consumir? ¿Ah? Más sal. Ya no de Manaure, sino de Santa Marta. Y acá el joven la de Cartagena. Y así. La leche no tiene. No. Hay otro que, pero Todavía falta tiempo para que se acabe. No mire el reloj, todavía le falta tiempo. No, primero me ¿Qué alimento? Hay un dicho, hay una canción que dice, estábamos comiendo ¿qué? Oye, no sale. Estábamos comiendo con una risa que nos cagaban. Estábamos comiendo rábanos con una risa que nos cagábamos. Yo no como rábanos. Porque usted solo escucha reggaetón. No, pero Esa música manzalocos. El rábano es otra fuente alta de sal. ¿Sí? Es lo de yodo, el rábano. Bueno, existen otros alimentos que tienen menor cantidad que en un momento determinado pudiesen compensar. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, las personas hipertensas que uno les manda a quitar la sal, ¿cómo se hace? Entonces existen otras fuentes que están, por ejemplo, las espinacas, el brócoli. Y ustedes van a decir, y si no comemos nada de eso, profe, porque guacala, yo solamente hamburguesas, perros, salchipapas y todo ese tipo de cosas, pues entonces espérese que le digo tiroides. ¿Sí? Bueno, muy bien. tú. Profe, ¿por qué las personas que no tienen la tiroides sufren de sueño y como de agotamiento, de cansancio? Porque es que acuérdense que todas las células necesitan yodo. Entonces, si a las células no se les da yodo, ellas funcionan mal. Ellas funcionan mal. Ahora otra cosa, cuando la persona se vuelve como nerviosa, como... En el hiper. Hombre, Hay dos, están mezclando dos. Hiper, hipo. Después en patología se ve eso. Cuando hay una tormenta tiroidea es porque hay una descarga muy alta de hormonas tiroideas, por de repente ahí sí no es por consumo de yodo, ¿no? Ahí es por alteración de la hipófisis. Sí. Bueno, muy bien. ¿Tienes tormenta? es que yo hice una tormenta tiroides y ahí fue cuando me explicó. Y te hicieron Me hicieron resonancia. una terapia para quemarla y bajarla porque yo hacía ¿Y taquicardia, te hicieron salieron. resonancia de hipófisis? Perdón. Yo es que grabando por allá. Una pregunta. Señora. Señora. Señor, perdón. ¿La diabetes puede ser mezcla de exceso de azúcar y sal? No. No, eso no La tiene nada que ver. diabetes es, lo vamos a ver ahorita, páncreas. Ya lo vemos. Bueno, muy bien. Ya sabemos esto. Irrigación de la glándula. Ah, bueno, la glándula tiroides tiene dos lóbulos. ¿Sí? Se llaman lóbulos tiroideos unidos por la parte central que se llama el istmo. ¿Sí? La irrigación, entonces tiene dos arterias, la arteria tiroidea superior, que es rama de la arteria carótida externa, y la arteria tiroidea inferior, que es rama de este tronco, que se llama el tronco costo-cervical. De ahí sale la arteria carótida, perdón, la tiroidea inferior. Y acá está la arteria carótida externa, ¿sí?, que me da esta rama, que es la arteria tiroidea superior. El drenaje venoso es lo mismo, con una salvedad, que nosotros tenemos dos arterias tiroideas, arteria tiroidea superior y arteria tiroidea inferior. En venas tenemos tres venas, no dos. Tenemos dos venas tiroidea, una vena tiroidea superior y media, que van a drenar en la vena yugular interna, y tenemos una vena tiroidea inferior que va a terminar en el tronco costo cervical, o en otros casos termina en el yúgulo subclavio.
en el tronco yuguloso, claro. Ya sabemos la función de la glándula tiroides. Muy bien, tenemos ahora paratiroides. ¿Qué significa el prefijo para? Que yo ya lo he nombrado muchísimas veces. Señor, paralelo, o sea, hace alusión de paralelo, ¿no? ¿Qué significa paralelo? ¿Y qué significa paralelo? Al lado. Entonces, estas glándulas paratiroides son unas glándulas que están en la parte posterior de cada lóbulo tiroideo, son como el tamaño de una lentejita. Más o menos hay entre 4 a 8 glándulas paratiroideas. ¿Sí? Mírenlas acá, estoy viéndolo por detrás, ¿no? Estoy viéndolo por detrás, estas son las glándulas paratiroideas. La función de esas glándulas paratiroideas es producir una hormona que se llama la paratormona, hormona paratormona. ¿Qué hace esa paratormona? Regular los niveles de calcio en sangre, regular los niveles de calcio en sangre. Es decir, que cuando la paratormona ve que hay mucho calcio en el cuerpo de esa persona, estimula que ese calcio se elimine a través de se filtre a nivel renal y se elimine a través de la orina, a través de la orina, ¿correcto? En los pacientes, hago aquí, en los pacientes que sufren de osteoporosis, ¿cuál es el problema de un paciente con osteoporosis que ustedes han escuchado? ¿Cuál es el problema de un paciente con osteoporosis? La descalcificación. ¿Cómo? Descalcificación. Hay descalcificación, ¿cierto? Del hueso. Y ese hueso compacto se va volviendo hueso esponjoso y por eso se fractura tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay mucho calcio. Con todo el debido respeto, porque hay veces que los pacientes le pelean a uno. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar con osteoporosis? ¿Qué se puede hacer para evitarla? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno tiene? ¿Todos son sanos? Por ¿No eso, por carreta? eso no. ¿No tienen abuelitos? ¿Ah? Bueno, entonces vamos a traigamos un caso de esos de la Rosa de Guadalupe, ¿cierto? A ver, ¿cómo serán las células? Vamos a ver, ¿cómo serán las células del cuerpo de una persona de 70 años? ¿Estarán jóvenes esas células? Acuérdense que las células de nuestro cuerpo tienen una vida, tienen un ciclo vital. Y el hecho está, por ejemplo, en las células de la piel. Ahorita la piel de ustedes es tersa, la piel de ustedes es tensa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mucha producción de fibras colágenas, fibras elásticas. Pero ustedes están así, llegará un momento que así y después así, ¿cierto? Que pues la célula va a dejar de producir, las células de la piel de nosotros va a dejar de producir muchas fibras colágenas y muchas fibras elásticas. ¿Y qué empiezan a aparecer entonces en la piel? Las arrugas, ¿cierto? Por más de que usted se eche Cicatricure, Gold Leaf, por más de que usted se eche, ¿cuál es la otra? Pond's Age Miracle. Por más de que usted se eche, y eso yo veo a las niñas acá comprando, eso salen con un mamotreto de Bell, de Jambal. ¿Cuáles son las otras vainas que venden en las revistas? ¿Cómo se ven? Jambal, Avon. Ellas mejoran un poco, porque ellos hacen un efecto ¿qué? Relleno. Y por eso disminuyen un poco las arrugas. Imaginémonos que estos son las arrugas. Pues ¿qué hace cuando usted echa ese pañete de Age Miracle? ¿Sí? Pues tapan estas endijas, las tapan, ¿sí? Y por eso disminuye un poquito la profundidad de las arrugas, ¿verdad? Pero sí, el pañete. Pero usted llegará a un momento, hermano, que esta vaina, ¿qué pasa? Se va profundizando y se podrá echar en una sola noche todo el tarrado de Pond's Age Miracle. Y no lo logra tapar, ¿cierto? Llegará, pues, aquí las niñas que tienen plata y toda esa cuestión, que tu cirujano plástico y eso acá atrás le queda una moña pues cabello, que piensa que es cabello, no, es el cuero que se lo estiraron. Pero si ustedes se dieron cuenta, y perdónenme la analogía que voy a hacer,
ahorita en la última temporada, que me gusta ver esos realities de música, de Amparo Grisales. ¿Sí? 70 años y uno dice, ¡jue madre vieja! Para tener la piel tan bonita y ni una arruga, pues claro. Pero ya en la última temporada ya está vaina. Ya no le pueden estirar más el brazo. ¿A qué voy con este ejemplo? Pues hombre, que estas células de la glándula paratiroides tienen su ciclo de vida. Y llegará un momento, 50, 40, 50, 60 años, que empieza a bajar la producción ¿de qué? De paratormona. Porque ellas empiezan a envejecer. ¿Sí? Ellas comienzan a envejecer, las células no. Bueno, también la pasé. Comienzan a envejecer, entonces la producción de paratormona no va a ser la misma que tienen las niñas acá y que tenemos nosotros. Gracias, acá. profe. ¿Sí? Yo la producción de paratormona mía ya está más baja que si me comparo con la producción de paratormona de ustedes. ¿Correcto? Y con todo el debido respeto, la producción de paratormona de sus mamás va a ser más baja que la paratormona de ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy yo? Pues obviamente que si de pronto tenemos acá la niña que está produciendo 50 microgramos de paratormona diaria, de repente en la mamá de ella ya la producción va a ser de 30 y en la abuelita de 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la célula está envejeciendo normalmente. ¿Qué va a pasar entonces? Pregunto. ¿Será que en la mamá o en la abuelita de ella la cantidad de paratormona será la misma que ella? No, ahí les estoy poniendo un ejemplo numérico. Ahora, como en la mamá y en la abuelita va a bajar la producción de paratormona, esa paratormona va a regular de manera normal como en ella los niveles de calcio en sangre. No. No, va a ser menor. ¿Sí? La producción de calcio en ellos. ¿Y entonces qué? ¿A dónde quiero llegar yo con esto? ¿Cómo? Que así se inicia la descalcificación. ¿Cierto? Entonces, en la mamá de ella, en la abuelita de ella, el calcio que consuman a través del queso, a través de la leche, pues como no va a haber suficiente paratormona, ¿habrá una buena cantidad de paratormona que coja ese calcio que ellas consumieron en la comida para llevarla a los huesos? No. ¿Y entonces qué le va a pasar a ese calcio? Pues se elimina a través de la orina. ¿Sí? Se elimina a través de la orina. ¿Correcto? ¿A dónde quiero llegar ahora? Pregunto. Esas pacientes en que en televisión les inducen, ¿no? Que usted ya tiene 40 años, empieza a tomar, ¿cómo es? Caltrate y empieza a tomar. Bueno, pero por ejemplo, esos que son puro calcio, Caltrate y un pocotón de medicamentos a base de calcio. Listo. Esa señora se empieza a tomar pastillas de calcio, Caltrate. Y ojo, los niveles de calcio en esa persona van a estar en 210 miligramos por ciento. ¿Qué va a pasar con estos 210 miligramos de calcio que hay si apenas se está produciendo 30 o 15? Esos 30 o 15 microgramos de calcio van a coger esos 210 y los van a llevar a los huesos. ¿No? Ellos cogen lo que vienen, están acostumbrados a tomar. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Entonces, cogen esos 30 de paratormona y esa paciente va a tener 150 miligramos de calcio y la abuelita va a tener 80 miligramos de calcio. Entonces, ¿qué va a pasar con los 60 de excedente y qué va a pasar acá con los 130 de excedente? Si no es suficiente paratormona para llevar ese calcio ahí. ¿Cómo? Se elimina por la orina, sí. ¿Cómo, señor? Pues el riñón también está viejo y no va a poder eliminar ese calcio. Dos cosas va a pasar entonces. La primera, ya sabemos,
que le puedo a esa paciente hacerla propensa a que aparezcan los. Cálculos. Y la segunda, que es la que más frecuentemente se ve, la segunda, ¿cuál es? The second issue. ¿Cuál es la segunda? ¿Por dónde ingresó ese calcio en esa paciente? Esos 210 miligramos de calcio, ¿por dónde ingresó? ¿Por dónde? Por vía oral. Entonces, esa pastillita que se tomó, ¿a dónde va a llegar? Y del estómago, ¿a dónde va a pasar? ¿A cuál intestino? Al delgado. ¿Y de ahí para dónde va a coger? Al grueso. Y el grueso al riñón, y el riñón a la boca. ¡Ay, del grueso al riñón! ¡Una de fístula tan berraca! Le salió carita a su merced la chistecito, ¿no? Hagamos cuenta que no es fístula lo que tiene el paciente. Entonces, del intestino delgado pasa al grueso y del grueso pasa ¿a dónde? Al recto y del recto para el inodoro. ¿Sí? Ese exceso de calcio, el colon no lo puede eliminar. Y entonces, ¿qué le va a pasar a esa paciente? ¿Qué es lo que más frecuentemente ve uno? Estreñimiento. Estreñimiento. Entonces esa viejita o esa paciente, ¿sí? Oiga, de un tiempo para acá me estoy volviendo dura de estómago. Ya sabemos de dónde viene. No es que yo esté en contra de esos medicamentos, porque los medicamentos, ese tipo de medicamentos que el alendronato de calcio y toda esa cuestión, lo que sí hacen es detener o enlentecer la osteopenia de la paciente, o sea, la salida de calcio de los huesos. Van a detener o le van a enlentecer la pérdida de ese calcio en los huesos, de tal manera que sí o sí esa paciente va a tener osteopenia, sí o sí va a tener osteopenia. ¿También está chateando usted? Acompaña a su compañero. Entonces, sí o sí le va a dar osteopenia. Pero no es lo mismo que le dé osteopenia a ese paciente a los 50 años que le dé a los 60 y tantos de años. Y no es lo mismo que esa paciente que le dio a los 60 y tantos años, la osteopenia sea leve y no sea severa, como ya por la edad tendría. O que sea solamente osteopenia y que no sea una osteoporosis. Eso es. Entonces, por eso hago la aclaración. Y por eso era el ejemplo. Si había alguien que tuviera un familiar con osteoporosis, para preguntarle cuántos años lleva de estar tomándose el medicamento para la osteoporosis. 10, 15 años o hasta más. ¿Y por qué no se ha sanado? ¿Sí? Esa es. ¿Listo? Seguimos con el vaso. Señor. Una preguntita respecto a los linfáticos de la tiroides. A los ganglios paratiroideos, los que están A en los- los linfáticos, a las cervicales. a los ganglios que están al lado y lado de la tiroides y de ahí pasan al tronco yugular. Profe, la vitamina D que tiene que ver con el calcio. La vitamina B que tiene que ver con el calcio, que resulta, y gracias por preguntar, resulta que la vitamina D, o sea, nada saco yo con tomar calcio natural o artificial, si ese calcio, ¿quién me lo lleva a los huesos? O sea, la paratormona lo que hace es fijarme el calcio, o sea, regular los niveles de calcio. Uy, hay como mucho calcio acá, entonces la paratormona lo que hace es coger algunos calcios, los almacena para que se vayan a los huesos y el resto que se vaya a través de la materia fecal o a través de la orina. ¿Sí? Para que este calcio que nosotros consumimos en la leche o en los productos, o que de repente las mujeres toman a través de Caltrate, algunos medicamentos, verdaderamente se vaya para los huesos y no se vaya para el riñón o no se vaya para el colon, se necesita un metabolito que produce la vitamina D, que se llama el colecalciferol. Ese colecalciferol agarra el calcio y camine, venga, acompáñeme y se lo lleva para los huesos. ¿Sí? Porque si se queda ese calcio ahí, lo que hace es irse a riñón o irse hacia colon. Entonces se necesita que la vitamina D produzca ese metabolito para que ese metabolito es el que lleva el calcio a los huesos. Cuénteme, ¿cuál es la principal fuente de vitamina D?
y que esa vitamina D se coja y se forme el colecalciferol. ¿El sol? ¿Cómo? Es una gran cantidad de vitamina D, ¿no? El sol. Por eso es que los pacientes con osteoporosis le dicen, tómese la pastilla y camine media hora, vaya, tome sol. Porque el sol es el que me sintetiza la vitamina D y hace que esa vitamina D me forme el colecalciferol. Yo me puedo tomar un camionado pues de cualquier alendronato de calcio, pero si no tomo sol, se me va para el colon o se me va para los riñones ese calcio. ¿Sí? Esa es la causa. Bueno. ¿Qué horas son? Bueno, dejemos hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes.